Bueno, lo mío va a ser breve porque todos queremos escuchar al doctor Torres. Estamos orgullosos de que nuestra universidad hoy pueda ser sede de esta presentación, de la presentación de este libro, ESMA, la investigación judicial. El doctor Torres tuvo a cargo la investigación de esta causa, que como bien señaló en su presentación nuestro secretario de Extensión y además maestro de ceremonia, Ignacio Jatuchenko, es una causa que hace honor a una de las mejores tradiciones que tiene la República Argentina, no por los orígenes que tiene esa causa justamente, sino por cómo la sociedad argentina, sus fuerzas vivas, el Estado, han encarado la forma de resolver jurídicamente un problema que tienen muchas otras sociedades del mundo, que es cuando el Estado, desde sus estructuras de seguridad y de represión, ejerce una brutal ataque sobre sus propios ciudadanos, que muchos en Argentina han llamado o han denominado y le han dado la escala de casi un genocidio o de un genocidio, ¿no? En ese sentido, creo que la Argentina es un país, a pesar de que muchas veces no creo que nosotros tomemos conciencia, ejemplo en la forma en que ha resuelto esa cuestión, que en casi todos los países es muy difícil que termine con los culpables sentenciados y en prisión. En este caso particular, nuestro país del que a veces no tomamos conciencia, no somos orgullosos, creo que somos un ejemplo a nivel internacional en la materia. Y cuando muchas veces se habla de memoria y de verdad, y se habla de justicia, y muchas veces se habla de la justicia, a mí siempre me llamó la atención, y es algo que hemos hablado en alguna oportunidad con el doctor Torres, como en algunos países, sobre todo de habla inglesa, el concepto de justicia se utiliza para referirse a los jueces, no para referirse a el poder judicial, ¿no? A los jueces en Estados Unidos, sobre todo a los jueces supremos, ¿no? Si no me equivoco, se le dice justicia en inglés, porque en realidad es lo que tienen que hacer, ¿no? Es lo que se supone, es el rol que vienen a cumplir en nuestra sociedad. En el caso particular del doctor Torres, a quien además conozco hace mucho tiempo y a quien puedo considerar mi amigo, sé que encarna esa tarea con profundo compromiso. Sé que está además muy orgulloso de este trabajo que ha realizado, que le ha llevado años de dedicación, de compromiso con su función de juez, en la que además no solo se tenía que ocupar de esto, también era el juzgado que estaba a cargo de las investigaciones a nivel federal de narcotráfico, bueno, y de tantas otras causas que no vienen en este momento o no tiene sentido citar, pero que también habla de muchas veces de la carga que en una sola persona, que está rodeada de un equipo, pero que tiene la responsabilidad de investigar y de dictar sentencia y de instruir una causa tan compleja como esta, a veces toda la responsabilidad que cae sobre una persona. Sabiendo que hoy está muy orgulloso de estar aquí presente con nosotros, por el significado que para él tiene estar en Almirante Brown, además de que en la descripción de su currículum, Ignacio olvidó decir que es profesor concursado de nuestra casa de estudios, y que eso también es un orgullo para nosotros, pero bueno, sabiendo sinceramente el orgullo que siente por poder venir a estas tierras brownianas a presentar un trabajo de esta dimensión, a pesar de que viene de estar hace unos días con el mismísimo Papa Francisco. Yo sé que esto, no digo que lo pone más orgulloso, pero por lo menos lo pone a la par, estoy seguro. Sin más, entonces le damos la palabra a él, que nos cuente cómo fue esta apasionante tarea que le llevó tantos años, y sobre todo
qué reflexión y aprendizaje nos deja como sociedad para el futuro y qué piensa él que tiene también, y ya dejó como una pregunta abierta para su presentación, en relación a la justicia y el rol que ha tenido en la investigación de estos hechos tan terribles que le ha tocado vivir a Argentina. Así que bueno, doctor Torres, le pasamos la palabra y por supuesto, digamos, a los que no lo vieron, este es el libro y estoy seguro que cuando salgan de acá vamos a salir todos con muchas ganas de abocarnos a su lectura. Hola, ¿cómo les va? Para mí es un verdadero honor, es un gusto, es un placer. Estoy profundamente emocionado estar aquí en Almirante Brown, que es mi casa. Toda mi infancia y parte de la adolescencia la pasé en Longchamp, en el barrio ferroviario, y nada, cada vez que vengo aquí, mi casa, y lo va a seguir siendo por siempre. Vamos a empezar desde el principio. Si agarramos la Biblia y vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que en el mundo había 4 personas. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Bueno, Caín mató a Abel. Había 4 personas en el mundo y ya hay un homicidio. Esto fue simplemente una muestra de lo que iba a venir. El hombre, si algo aprendió el hombre, las personas a lo largo del tiempo y de la historia, es a aprender a hacerse daño, hacer daño al semejante, a los semejantes. Por distintos motivos, lo que se les ocurran, pero es algo que nosotros hemos aprendido, hemos perfeccionado, y en el siglo XX, llamado el siglo de las guerras y también llamado el siglo de la muerte, tuvimos 3 genocidios y uno de ellos de tipo industrial, que fue el homicidio sistemático, el genocidio, la Shoah, de los judíos europeos del año 41 al 45. Y a partir de ahí podemos usar ese punto de partida histórico para pensar que muchísimas sociedades en distintos momentos tuvieron que enfrentar delitos como lo tuvimos que hacer nosotros, este tipo de delitos cometidos del Estado. Y no hay criterio unánime de qué hacer. De hecho, los estados han hecho distintas cosas. Han creado tribunales internacionales, han creado tribunales especiales, hay juicios ordinarios, hay procesos extrajudiciales, hay amnistías, hubo indultos, hay comisiones investigadoras, e incluso hay negaciones u olvido. Es decir, son distintas las formas en que de los distintos estados se enfrentaron, tal como contaba recién Faca, estas problemáticas. Argentina eligió la justicia. Lo eligió primero intuitivamente en el año 77, cuando las madres empezaron sus rondas en la Plaza de Mayo pidiendo juicio y castigo, aparición con vida, juicio y castigo. Esa palabra juicio ya marcaba, ¿sí?, un proceso que primero fue intuitivo y hoy podemos decir que forma parte de nuestro orden público. Es decir, ese conjunto de principios de distinto orden que nos da identidad y nos identifica en un momento determinado. ¿Sí? Y ahí vamos a ver que la justicia, y se veía en el video, la justicia estuvo presente en distintos momentos. Ahora vamos a hacer una breve mención para conceptualizar esto. Porque fíjense que lo último que hicieron los militares en la dictadura fue declarar la llamada ley de autoamnistía. Esto tenía que ver con frenar los posibles juicios. Fíjense cómo los juicios o el concepto justicia empieza a aparecer y todavía no ha habido ningún proceso. Una de las primeras cosas que hace Alfonsín en la vuelta a la democracia es sancionar una serie de leyes, el decreto 158, unas leyes. No vamos a hablar de derecho. Yo quiero tranquilizarlos a todos, no vamos a hablar de derecho. Y a partir de ahí vino el juicio a las juntas, ¿sí?, otros juicios que fueron posteriores. Después vinieron las leyes de obediencia debida y punto final,
para frenar precisamente todos los procesos. Después vinieron los indultos para anular las condenas que había habido en su momento. Aparecieron los juicios por la verdad, que son unos juicios que son distintos a los que nosotros conocemos porque lo hacían jueces, pero no tenían condenas efectivas. En realidad de lo que se trataba es de darles a las víctimas, a sus familiares, el derecho a saber qué había pasado con sus familiares. Y después, la reapertura de estos juicios a partir del año 2003, en el que comienza el trabajo que vamos a comentar. Fíjense que si es no quiero caer en una simplificación, pero es casi un hilo conductor en el que la justicia está todo el tiempo presente, por acción o por defecto, porque avanzó o porque no la dejaron. Pero siempre estuvo, es quizá la característica central que tiene esto de cómo Argentina enfrentó esto. Dos comentarios. Yo me acuerdo de haber dado una charla en su momento en Salamanca, en España, para alumnos, y yo iba representando a la UBA hace muchos años. Y en una de las preguntas, un alumno me dijo qué sentía yo de pertenecer a un poder judicial que permitía que, ya estaban vigentes en la ley de audiencia y de punto final, qué sentía yo como miembro del poder judicial. Yo era juez en ese momento, ya era juez, y mientras todos los genocidas caminaban por la calle. Y yo le dije que una frase muy histórica que dijo en su momento Francisco Carrara, que es un profesor que en 1850 escribió una obra muy importante, se llama Programa de Derecho Criminal, profesor de la Universidad de Pisa en Italia. Él dijo una vez que cuando la política entra a tribunales por la puerta, la justicia sale por la ventana. Y eso era lo que había ocurrido. Es decir, la justicia había avanzado, la política frenó el avance judicial. Y yo les completé la idea diciendo, yo estoy representando a la Facultad de Derecho de la UBA, cuyo decano era uno de los jueces de las juntas, era Andrés D'Alessio, que fue uno de los jueces que condenó a los comandantes. Entonces, esto para mostrar, digamos, cómo la justicia es un hilo conductor y es una característica que nos diferencia a nosotros de cualquier otro lugar del mundo. Ahora vamos a ver algunas características particulares. ¿Por qué los juicios son importantes? Yo les voy a dar 6 motivos. Porque la democracia se basa en la ley y ningún grupo, nadie, funcionarios públicos, civiles, militares, pueden estar por encima de la ley. Porque los juicios aumentan la viabilidad de los sistemas democráticos, dado que si los imputados son lo suficientemente fuertes para impedir su juzgamiento, entonces la democracia es débil. Sirven además para descubrir la verdad. Los juicios son necesarios para fortalecer el sentido de responsabilidad de los funcionarios públicos en particular y de toda la sociedad en general. Los juicios resultan indispensables para construir la memoria y para permitir su transmisión a futuras generaciones para evitar su repetición. Finalmente, los juicios permiten, a través de los procesos narrativos que dan los testigos, dar la palabra y visibilizar a las víctimas. Cuando nosotros hablamos de un delito de lesa humanidad, ¿por qué hablamos de esa categoría? Que es una categoría que en realidad no es jurídica porque no está en el Código Penal. ¿Sí? ¿Por qué tiene esta característica? Porque, a diferencia de cualquier delito que puede cometer una persona, ¿sí? A ver, pongamos un ejemplo. Si a cualquiera de nosotros alguien nos persigue, nos quiere robar, nos quiere matar o nos quiere secuestrar, nosotros recurrimos aquí al Estado. Vamos a la policía, vamos a los jueces, vamos a un fiscal, ¿sí? Nos acercamos al Estado para que nos brinde protección. ¿Qué ocurre cuando es el Estado el que me persigue, el que me quiere secuestrar y el que me quiere matar? ¿A quién recurrimos? Entonces, por eso son tan graves estos delitos, por eso tiene sentido esta charla, por eso tiene sentido el libro, por eso tiene sentido que nosotros hayamos enfrentado esto que ocurrió desde el sistema judicial. Con una aclaración adicional, durante muchos años estuvieron vigentes los indultos y las amnistías. Sin embargo, no hubo un solo acto de justicia por mano propia. Eso nos pone en un grado de superioridad moral, si se quiere,
respecto de aquellas personas que no le dieron a sus víctimas ni el más mínimo derecho. Entonces, eso nos pone en un lugar distinto. Fíjense que en 1980, cuando a Adolfo Pérez Esquivel le dieron el premio Nobel, se lo dieron por su trabajo en materia de derechos humanos. Así que hay como un montón de hilos conductores que relacionan a la justicia como forma de enfrentar esto que ocurrió con el trabajo que se hizo en este país. ¿Cuáles son las características de todos los procesos de derechos humanos que ustedes pueden escuchar hoy día o leer? Tiene 5 características que lo hacen único en el mundo. Es la primera vez que estas características están juntas. Es la primera vez que se investigan todos los hechos, que no hay selección, que se investigan a todos los imputados, los que dieron las órdenes y los que las cumplieron. Se utilizan los mismos jueces que había, no se nombraron jueces especiales. No hay estructuras judiciales especiales. De hecho, por ejemplo, el juicio a la Junta, que ustedes vieron recién en la película y todo eso, es un tribunal especial, porque se creó para eso. En realidad ya funcionaba, pero la forma de estructura judicial fue para esos juicios. Y además se usaron el mismo código penal y código procesal que para cualquier otra causa. Estas 5 características, que no hay lo que se conoce como leyes ex post facto, es decir, leyes creadas después que los hechos ocurrieron. Estas 5 características únicas, juntas, hacen que el proceso de justicia en Argentina, tal como lo dijo clarito y perfectamente Faca, es estudiado en Argentina. Nosotros en el mundo nosotros nos critican un montón, nos dicen cosas. Tenemos problemas con la deuda. Nosotros tenemos, afuera de nuestro país, tenemos muchos problemas. Con el único tema en el que todo el mundo se sienta y escucha, porque Argentina es autoridad jurídica y moral, es en este tema. Cuando nosotros recibimos esta causa, deben recibir el juzgado un 3 de septiembre. En tribunales, las causas se recibían, los juzgados las recibíamos a media mañana, tipo 11, 11:30 de la mañana, recibíamos las causas que se habían sorteado. Pues bien, ese día a mí me habían sorteado 2 o 3 causas, una defraudación, delitos de ese tipo, y ESMA. Es decir, fíjense lo que es el sistema administrativo, burocrático, tribunales, que la causa ESMA valía 1, ¿no? Y yo dije, esto es más grande que 1, pero bueno, a quejarse a la iglesia, no había nada que decir. Y cuando me trajeron el primer despacho para firmar, que era la intervención, aceptar la intervención en la causa, la última hoja estaba sucia por muchos años de archivo. La causa estaba archivada desde el año 87 hasta el 2003. Estaba una hoja de archivo ennegrecida, sucia. Y la hoja siguiente, que era la primera hoja que yo firmaba, era una hoja blanca, limpia. Y a mí me dio la idea de pensar que era como un nuevo camino que se abría, ¿no? Como que la justicia se abría camino. Después vamos a hacer una mención sobre el final respecto de la tapa del libro, sobre el final de la charla. Es decir, nos dio la idea de que empezábamos un camino, o que retomábamos un camino, después de muchos años de archivo, muchos años de suciedad, de oscuridad, de encierro. Jurídicamente hay mucho para decir, no, esa parte la vamos a saltear. Agradézcanme porque es muy aburrido. Es muy aburrido, juro, a mí me encanta, pero es aburridísimo. Si se van ustedes y me voy yo con ustedes. Cuando nosotros hablamos de una megacausa, ustedes escucharon hablar de las megacausas. ¿Por qué se llama megacausa? Porque una causa normal tiene 3, 4, 5 cuerpos. Cada cuerpo nosotros le llamamos al conjunto de 200 hojas. En tribunales no le decimos hojas. Hablamos raro y le decimos fojas. Somos así de raros. Entonces tienen 200 fojas cada cuerpo.
causa tiene 4, 5, 6 cuerpos. Bueno, ESMA tiene 1200 cuerpos. ¿Sí? Esto simplemente para mostrar, cuando solo hablamos de mega causa, es exactamente eso. Estamos hablando que esos 1200 cuerpos tienen además 19 investigaciones conexas, es decir, al cuerpo principal hay 19 investigaciones como satélites de la causa principal. Tienen más de 1000 incidencias, es decir, que van también aparte. Estas complejidades hicieron que la causa ESMA fue la primera causa digitalizada del país, que se hizo casi como una necesidad en el año 2005 porque era imposible de encontrar las cosas, de seguirlas. Era muy difícil porque era muy complejo y era muy voluminoso. Tuvimos más de 1025 víctimas identificadas. El número en realidad es de arriba de 4000 víctimas en la ESMA. Y los imputados, identificados, procesados y detenidos son más de 450. De eso se trata una mega causa, es decir, una causa grande. ¿Qué delitos investigaban? ¿Qué delitos investigamos? Investigábamos secuestros, privaciones de la libertad, torturas, apropiación de bienes, trabajo esclavo, maternidad clandestina, abusos sexuales, los vuelos de la muerte. Y aquí los vuelos de la muerte, esto adquiere una particularidad, porque esto es algo que distingue la causa ESMA de otras causas, a pesar que hubo vuelos en otro lado con otras características, porque en un primer momento a los detenidos que se los mataba, se los tiraba, se los arrojaba al Río de la Plata en lancha. Como esos cuerpos empezaron a aparecer en las costas, de hecho nosotros tenemos identificados en distintos lugares de Uruguay, a partir de las corrientes del Río de la Plata. De hecho, una de las monjas francesas, que ustedes conocen el caso, y la fundadora de la Madre Plaza de Mayo, Susana Villaflor, aparecieron los cuerpos en la zona de General Lavalle, porque ahí hay terminación de la corriente del agua. Como eso empezó a pasar, aparecieron los llamados vuelos de la muerte, que significaba subir los miércoles en lo que se conocían como los traslados a personas adormecidas, no habían fallecido, no se habían matado, estaban vivas, estaban adormecidas con un anestésico y eran arrojadas vivas al agua, en medio del mar. Se las arrojaba vivas además porque cuando caían al agua morían ahogadas. Al morir ahogadas se les llenaba el agua de los pulmones de agua y funcionaba como peso para que se vayan para abajo. Así de cruel funcionaba el sistema de exterminio en la ESMA. Una cuestión vinculada con un delito particular que tiene que ver con los delitos sexuales. En la ESMA hubo numerosos casos de abusos sexuales de distinto tipo. Ustedes probablemente ni siquiera sepan que hubo un juicio de eso. No lo saben, ni siquiera saben quiénes son, ni las víctimas, ni los imputados, ni sabían que yo lo investigué, ni sabía que hubo un juicio después que yo investigué, porque esto es para preservar la identidad de las víctimas, ¿sí? Y evitar su revictimización. Esto está hecho a propósito. Nosotros ahí utilizamos, y esto sí es importante mencionar, la Convención de Belém do Pará y las reglas de CEDAW. Es decir, usamos todas las normas convencionales modernas para aplicar y transformar esos delitos de abusos sexuales en delitos de lesa humanidad, diferenciados además de las torturas, porque hay una corriente doctrinaria que dice que cuando alguien tortura y viola, por ejemplo, o abusa sexualmente de alguien, es el mismo delito.
Nosotros pensamos que eran delitos distintos, separados, los separamos, tuvimos unas discusiones terribles en los tribunales, finalmente fueron condenados por delitos separados. Así que son muchas las víctimas, estamos hablando de más de 60, en realidad 63 víctimas identificadas que quisieron venir a declarar y otras tantas que no quisieron hacerlo. Después de tantos años, igual el dolor seguía estando presente y les era imposible venir a declarar a tribunal. Hablemos un ratito de las víctimas. ¿Qué pasó con las víctimas? ¿Qué pasó con sus familiares? ¿Qué pasó con sus amigos? Las víctimas tienen en este proceso un rol central. Las víctimas históricamente, hasta la aparición de los estados nacionales, en el que los estados le expropiaron a la víctima la posibilidad de solucionar sus problemas, y por eso crearon jueces, fiscales, y le dijeron, no nos importa lo que vos opinás, no queremos que participes, te corremos, y esto pasó así durante 100 y pico de años, hasta que las víctimas pasaron a ser relevantes en el proceso penal en general y en particular en estos juicios de lesa humanidad. Y son relevantes por dos cosas. Primero, porque las víctimas, sus familiares, se acercaron a tribunales a declarar. Se acercaron al Estado a declarar. Sí, porque en definitiva, yo era un juez federal y era el Estado. Y si bien obviamente no era el mismo Estado, porque el otro era un Estado usurpado, a esas víctimas el Estado les había sacado, les había violado el derecho más grande que tenían esas víctimas, que es el derecho a no ser víctimas. Y sin embargo, tanto a nivel nacional como en otros países, las víctimas todo el tiempo se presentaron, impulsaron, promovieron y declararon como testigos, y esto tiene un rol central, porque esas declaraciones, en un concepto muy interesante de lo jurídico, que es el testigo víctima, es la víctima, que se decía, aquel que declara como testigo, pero que a su vez fue víctima y declara sobre su propio hecho. Nosotros teníamos un gran desarrollo teórico en materia de delitos de abuso, de los delitos de abuso sexual, de integridad sexual, en el que normalmente se llamaban delitos de sombra, porque eran hechos fuera de los lugares públicos, en el que era importante la declaración de la víctima. Pues bien, ese concepto de testigo víctima se amplió, se profundizó, se trabajó mucho de lo teórico, y es importante mencionar que todas las instancias del país judiciales se reconoció el valor jurídico. Había que tener valor personal, pero además de ese, el valor jurídico de declarar en todos los procesos. Pero también las víctimas fueron algo más, fueron querellas. Se presentaron como querellantes. Nosotros terminamos agrupando en la causa ESMA, yo agrupé en grupos de 13 querellas. Fuimos agrupándolas porque era imposible que sean individuales, porque eran tantas que no se podía, digamos, tener separadas. Entonces se armó una especie de menú, si se quiere, la palabra rara, pero en el que cada víctima podía ubicarse dentro de estos grupos de querella. Para que se entienda de qué estamos hablando, las madres de Plaza de Mayo fueron querellas, las abuelas de Plaza de Mayo, en CENS, en la PDH, las únicas querellas individuales que hay son las de dos víctimas que ustedes seguramente han escuchado hablar. Una es Dagmar Hagelin, que es una chica sueca que se tuvo como querellante al padre, Ragnar, y el caso de las monjas francesas, en el que se tuvo como querellantes a los familiares franceses. Esos fueron los últimos dos casos que yo permití que fueran querellas individuales. Todas las demás son querellas colectivas, para agruparlas de alguna forma, para que fuera posible, porque, a ver, para que se entienda,
Si yo tengo 1000 víctimas identificadas y tengo que notificar algo, tengo que enviar 1000 notificaciones. Todo esto ralentiza el trabajo, lo llama lento. Entonces, para que sea dinámico, recuerden que estamos con una mega causa, es una causa de muchísimas complejidades. La implementación de esta causa es muy difícil, fue muy difícil. Entonces fue la forma que nosotros encontramos para hacer. Así que lo que voy a decir ahora es medio raro, pero lo cierto es que incluso ahora, después de tanto tiempo, yo estuve con la causa desde que empezó, desde el 3 de diciembre del 2003 hasta el 30 de mayo del 2019, que asumí como juez de la Suprema Corte de Buenos Aires, de la provincia. Y claro, cuando uno ve la causa ya hecha, digamos, y los juicios realizados, y con sentencias, uno dice, wow, nosotros mismos decimos wow, ¿sí? Porque fue una construcción. Antes de decir 3 o 4 cositas del libro y terminar, me gustaría comentarles algunas características que tienen de especial este tipo de investigación, que fue lo que ocurrió con el mundo. La causa ESMA es un hito, es un ícono, es un símbolo de los juicios civiles en el mundo. Yo he hablado en muchísimos países, he dado charlas sobre esto, países rarísimos, ¿sí? En el que todos sabían perfectamente lo que aquí había ocurrido. Es muy fuerte, ¿no? Que en países que uno no sabría ni siquiera encontrar en el mapa, conozcan nombre y apellido de todos los imputados, de las víctimas y los hechos que habían ocurrido. Uno de los motivos es primero que ESMA es el centro clandestino más grande que tuvo nuestro país y es donde han ocurrido algunos de los hechos más atroces que todos conocemos. Pero además, ESMA tiene víctimas de 21 países. Entre las miles y miles de víctimas, hay víctimas de 21 países, aparte de Argentina. Esto obligó todo el tiempo a vincularnos con el mundo, a trabajar con otros países, con otros jueces, con otras legislaciones. Y simplemente para contarles, les cuento un par de cosas vinculadas con esto. Uno, cuando aquí estaban las leyes de obediencia de punto final, se abrieron un montón de investigaciones en el exterior. Italia, España, Francia, Suecia, Alemania, entre otros países, abrieron investigaciones por la ESMA. Yo viajé en su momento e hice algo que no se había hecho hasta ese momento. ESMA tiene, si después lo ven en el libro van a ver las particularidades. ESMA es una causa en la que se hicieron muchas veces primeras cosas, porque era una causa especial que requería de investigaciones o decisiones creativas, siempre dentro de la ley, por supuesto, pero había que ser creativo, porque había que tomar algunas decisiones que eran difíciles de resolver con los procedimientos clásicos, ¿sí? Es decir, los códigos están preparados para investigar un robo, un hurto, un delito común. Para investigar estos delitos cometidos desde el Estado y con esta magnitud requirió muchas veces de mucha creatividad. Uno de estos aspectos tiene que ver con ir a las embajadas argentinas en el exterior. Ustedes saben que hay una fórmula jurídica en el que las embajadas son territorio del país. Es decir, cuando nosotros vamos a España y vamos a nuestra embajada, cuando estamos en la embajada o en el consulado, eso es territorio argentino. Es una ficción jurídica, pero funciona así. Nosotros nos aprovechamos de esa regla y yo constituí el juzgado. Vieron que los jueces no van a los lugares, sino que se constituyen, ¿no? Bueno, esto es otra de las palabras raras que usó. Yo fui a España, fui a la embajada
y recibí declaraciones de un montón de testigos que por miedo no querían venir a Argentina. Todavía, con miedo, no querían venir a Argentina. Fíjense cómo es. En un territorio argentino, un juez argentino, usando el código procesal argentino, le toma declaración a personas sobre una causa que tramita en Argentina y que además tuvo valor porque fue usado en los procesos orales y fue convalidado por la Corte Suprema. Eso es una cuestión interesante de mencionar. Y la segunda, hay muchas más, no vamos a aburrir, es que ustedes saben que en el año 79 hubo la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la CIDH, en el que vino a buscar pruebas de lo que aquí estaba ocurriendo y tomó numerosas declaraciones y realizó numerosas actividades. Realizaron un informe condenatorio, fue el primer informe condenatorio a nivel internacional contra la dictadura. Bueno, nosotros fuimos a la CIDH, viajé, y la CIDH, que es un organismo que depende de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, por primera y única vez abrió sus archivos a un juez nacional. Hay un montón de jueces que a lo largo de distintos momentos, distintos países de América, le han pedido información a la CIDH y la CIDH jamás se lo ha dado para preservar la declaración de las víctimas, porque están los domicilios, hay un montón de datos personales. En el caso nuestro, la CIDH nos abrió los archivos y nos dio las cajas con información. Y tan fue la primera vez que tuvimos que hacer un protocolo porque no había protocolo, porque nunca había pasado y nunca más volvió a pasar. Esto es un reconocimiento que la CIDH, que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le hizo, no a mí, a la causa y a la Argentina. Que me parece importante para mencionarlo porque es también de cómo hoy decíamos, porque lo decía Faca, de cómo nos ven, ¿no? Bueno, así nos ven serios en este tema. Somos referentes ineludibles en materia de derechos humanos en el mundo. 2 o 3 comentarios finales respecto al libro, porque está ahí. Primero, la foto de tapa. La foto es de un lugar que se llama Capucha, que es en los techos, es en los altos del casino de oficiales, donde hoy funciona un museo. Ese museo lo tuve que autorizar yo, porque yo tenía la medida de no innovar respecto de todo el predio. Es el lugar donde se alojaban, ¿sí?, esclavizadas las personas en las que estaban encapuchados y atados con grilletes. Y si ustedes lo miran, van a ver que en el fondo hay una luz. Esta foto, todas las fotos que están en el libro, gran parte de ellas me la dio la propia EFMA. Yo se lo pedí a la gente del museo. Y esta foto me pareció que tenía un símbolo, por eso en la tapa, porque la tapa en realidad lógica sería las 4 columnas que mostró el video, que es lo que todos conocemos. Pero esto tenía un valor simbólico porque demostraba que atrás de ese horror que se ve adelante, en el fondo, hay una luz. La luz era justicia. Hay una luz atrás. En el libro hay 2 autores, pues yo y está Cecilia. ¿Por qué? Primero porque lo escribimos entre los 2. Cecilia es secretaria del juzgado. Actualmente es la secretaria de la causa E. Yo me fui y ella quedó en el juzgado. Tiene un valor simbólico desde otro lugar. ¿Por qué? Porque esta causa, y yo le estoy contando y muchas veces uso la primera persona del singular, que yo, y muchas otras veces uso la primera persona del plural, nosotros. Porque en realidad esta causa, como todas las políticas, son colectivas. ¿Sí? Cuando se juntaron 100.000 personas en la plaza, son respuestas colectivas, son respuestas de nosotros como comunidad. Esta causa también fue colectiva. El trabajo lo hice yo, que yo lo firmo, lo del juez, pero yo tenía secretarios y tenía empleados.
Y esos empleados que no aparecen, están reconocidos en el libro, porque son chicos, y estos si vieron la película 1985, a mí me pasó lo mismo. Los chicos empezaron a perder materia, empezaron a dejar, y esto está mal que lo diga aquí en la facu, pero los chicos empezaron a perder materia por el trabajo, por ESMA. Empezaron a dejar materias, a faltar, empezaron a perder exámenes, a trabajar sábados, a trabajar domingos, muchas veces incluso sin siquiera yo saberlo que estaban ahí. Es decir, es realmente una construcción colectiva. En el libro van a encontrar 5 prólogos. Un prólogo es de Estela de Carlotto, otro prólogo es de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, otro prólogo es del secretario ejecutivo de la CIDH que nos abrió los archivos, otro prólogo es de un referente internacional que es holandés de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y otro es un expresidente de la CIDH, es decir, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En realidad porque nos parecía que nosotros no queríamos, y yo les pedí que no hablaran de mí ni del libro, sino que yo quería que hablaran de lo que ellos sentían por esta investigación y que hablaran de lo que sentían por el trabajo que se hizo. Y me parecía que eran unas miradas que abarcaban tanto el ámbito internacional, que fue tan importante en esta causa por la multiplicidad de víctimas de distintos países, lo hablábamos hoy, y también referentes nacionales ineludibles, como son Estela y Adolfo. Y lo último, que tiene que ver con cómo está escrito. Esto puede parecer una pavada, pero la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene entre sus políticas judiciales, políticas de Estado judicial, el lenguaje claro. Esto es que las personas a las que va dirigida una decisión judicial tienen derecho a entender lo que el juez está resolviendo, sin necesidad de que haya un traductor, que es el abogado. El famoso juez, esto lo has visto en las películas, que el juez está hablando y el diputado mira al abogado, ¿qué dice? ¿Qué tal? Y el otro dice, déjame escuchar. Eso, respecto de la calidad del servicio de justicia, es inadmisible. Cuando un juez resuelve, le resuelve algo vinculado con la libertad, con la vida, con la propiedad, con el honor de alguien. Ese alguien tiene derecho a entender perfectamente lo que se está resolviendo. Ese concepto nosotros lo trasladamos al libro. El libro está escrito en un lenguaje claro. Esto es un libro casi de divulgación, lo puede leer cualquiera. Yo le dije que no iba a hablar de temas jurídicos y no cumplí. El libro respeta también esa lógica. Nosotros no hablamos de temas jurídicos o de términos jurídicos. Y cuando hay un término jurídico, porque es ineludible, entre paréntesis está la explicación de qué quiere decir. Esto es para acercar el libro, para acercarlo a la gente. Y dentro de esta lógica de acercamiento, estoy en el último minuto, el libro está publicado por Eudeva. Forma parte de la colección de Nunca Más. Estamos orgullosos porque ya se agotó la primera edición, así que ahora está saliendo la segunda. Ustedes saben que es la Universidad de Buenos Aires, es una editorial universitaria, y esto tenía un valor que salga de la propia universidad pública, como es esta querida Universidad Almirante Brown, pública, libre y gratuita, de acceso. Yo pude llegar a donde estoy por la universidad pública, si no, eso no podría haber podido estudiar. Entonces me parece que esto tiene un valor adicional. De hecho, la propia UDEVA decidió que las fotos no fueran fotos con calidad fotográfica, sino que formaran parte del texto. Esto es para abaratar el costo y para permitir que todos los estudiantes lo puedan comprar. Que nosotros estemos aquí hablando, hay muchos estudiantes, tiene un valor simbólico. Nosotros le hablamos que esta charla es sobre todo para ellos.
que nosotros algún día no vamos a estar. Ellos son los portadores de la memoria. Ellos son los multiplicadores de todo lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal y de lo que falta. A ellos va este trabajo, a ellos va este libro y a ellos va esta charla. A todos y todas, muchas gracias. Bueno, la verdad que muy contentos de poder ser parte, de ser invitados en esta actividad que llevó adelante la Universidad Nacional Guillermo Brown, aquí en nuestra Casa Municipal de la Cultura, junto a vecinos, vecinas, estudiantes de la universidad, jóvenes particularmente de Almirante Brown, de tener nada más y nada menos que al presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, el doctor Sergio Torres, presentando un libro y un testimonio muy importante, el libro de la ESMA que narra una mega causa que llevó adelante como juez federal respecto de la investigación de las víctimas en la ESMA. Su narración, su experiencia, su relato habla de una causa que merece tener este material bibliográfico y poder ser transmitida en tantos jóvenes, en tantos vecinos, para que la memoria sea una constante en este tipo de hechos. Así que bueno, una alegría muy grande, no solamente por recibirlo al doctor, sino por la posibilidad de que muchos vecinos y vecinas de Almirante Brown puedan tener sus testimonios. Es un orgullo para la Universidad Nacional Guillermo Brown haber tenido hoy como conferencista al juez Sergio Torres, juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, su actual presidente, pero que además ha tenido la tremenda tarea de instruir y elevar a juicio la causa quizás más emblemática de los del último siglo, la justicia argentina, que es la causa que contiene los delitos de lesa humanidad y los crímenes cometidos en la ex Escuela Mecánica de la Armada, en la ESMA. Así que hemos tenido una jornada muy interesante. Todo lo que nos ha contado, la verdad que ha mantenido el auditorio en silencio y prestándole mucha atención. Así que bueno, ahora todos muy ansiosos por leer el libro ESMA, la investigación judicial, que está agotado, pero que esperemos esté pronto en librerías y todos podamos acceder a él, ¿no? Y bueno, saludo para todos y les recomiendo la lectura de ese libro. No, mucha emoción. La verdad que entre el público había dos víctimas de la causa ESMA. Y bueno, volvimos a reencontrar después de tantos años y tantas cosas vividas en el medio. La verdad que es profunda emoción. A mí había estudiantes de la Universidad Almirante Brown. La verdad que estamos muy contentos, muy feliz y muy orgulloso de poder transmitir este mensaje. Nosotros sentimos que los jóvenes tienen un gran compromiso. Todo lo que ha ocurrido nos ha dado un concepto de reconocimiento de nuevos derechos. Hoy los derechos humanos forman parte de nuestra identidad como comunidad. Todo el reconocimiento de los nuevos derechos, el artículo 75 de la Constitución, inciso 22 de la Constitución, todos los nuevos derechos que fueron moldeando a nuestra sociedad tienen ese correlato con todo lo que ocurrió y los juicios que hubo. Y los jóvenes son finalmente los que van a quedar con este mensaje y son aquellos responsables de mantener la memoria, mantenerla para las próximas generaciones. Así que me parece que ellos tienen un rol central en este tema.